Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren increíblemente bien. Hoy tenemos un vídeo que honestamente les va a volar la cabeza. Estamos hablando de algo que ha estado en boca de todos, un tema que ha generado muchísima expectación y, seamos sinceros, muchísimas teorías. Vamos a desvelar la verdad sobre Serkan Yozge, una verdad que, les prometo, no esperaban. Así que prepárense para una dosis de información que los dejará pensando y quizás con algunas cejas levantadas. Pero antes de sumergirnos en este bombazo informativo, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que pulsen ese botón rojo de suscribirse. Es completamente gratis y así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque ya saben que aquí siempre traemos lo más jugoso y lo que realmente importa. Activad también la campanita para que os notifiquen cada vez que subimos contenido nuevo. Y ahora sí, vamos al grano. El título lo dice todo: Serkan Yozge cazados, la verdad que no esperabas sale a la luz. Durante semanas, incluso meses, las redes sociales, los foros y hasta las conversaciones de café han estado llenas de rumores y especulaciones sobre la relación entre Serkan y Yozge. ¿Son solo amigos? ¿Hay algo más entre ellos? ¿Es todo una estrategia de marketing? La verdad es que las opiniones estaban divididas y cada quien tenía su teoría. Algunos aseguraban que era un romance secreto, otros que era una amistad muy cercana, y muchísimos, que todo era parte de una campaña publicitaria para algún proyecto. Lo que sí estaba claro es que su conexión, ya fuera profesional o personal, era innegable y despertaba una curiosidad voraz en el público. Hemos estado investigando a fondo, recopilando testimonios, analizando pistas y finalmente podemos decir que tenemos la respuesta. Y créanme, la realidad supera muchas de las ficciones que se han tejido a su alrededor. ¿Pero qué significa exactamente que estén cazados? ¿Significa que los hemos pillado infraganti? ¿Hemos descubierto algo que intentaban ocultar? La respuesta es un rotundo sí, pero no de la manera que muchos podrían imaginar. No se trata de un escándalo de infidelidad ni de un amor prohibido en el sentido más dramático. Lo que hemos descubierto es algo mucho más sutil, pero a la vez, enormemente revelador sobre la naturaleza de su vínculo y, lo que es más importante, sobre la estrategia que hay detrás de su proyección pública. Para entender esta caza, primero debemos retroceder un poco y recordar cómo empezó toda esta historia. Serkan, conocido por su carisma y su éxito en Yozge, una figura emergente con una personalidad magnética comenzaron a aparecer juntos en diversos eventos. Inicialmente se presentó como una colaboración profesional, quizás para algún proyecto musical o una campaña publicitaria. Sin embargo, la química entre ellos era palpable. Las miradas, los gestos cómplices, las interacciones en redes sociales, todo parecía indicar una conexión que iba más allá de lo meramente profesional. Aquí es donde entran las teorías. Los fans se dividieron. Unos aplaudían la posible pareja, encontrando en ellos una combinación perfecta. Otros, más escépticos, sugerían que era una estrategia calculada para generar interés. Y en el medio, un mar de dudas. Y para ser sinceros, nosotros también nos hicimos muchas preguntas. ¿Era auténtico o todo era una fachada? ¿Hasta dónde llegaba la actuación y dónde empezaba la realidad? La verdad que hemos desenterrado, la verdad por la que los hemos cazado, reside en una capa de autenticidad que se ha construido de forma muy inteligente, pero que también tiene sus raíces en la realidad. Lo que hemos descubierto es que la relación entre Serkan y Yozge no es exactamente lo que el público ha imaginado, pero tampoco es una farsa total. Es algo mucho más matizado y precisamente por eso más fascinante. La verdad es que Serkan y Yozge se han convertido en maestros del edutainment aplicado a las relaciones públicas. Han sabido capitalizar la curiosidad del público de una manera excepcional. Lo que sus seguidores han estado viendo, esa química, esa conexión especial, es en gran parte genuina, pero canalizada y amplificada a través de una estrategia cuidadosamente orquestada. No se trata de que estén fingiendo una relación romántica, sino de que han elevado su conexión a un nivel de asociación profesional y personal que irradia una energía que el público, ávidamente, ha interpretado como romance. Piénsenlo de esta manera: en la era de las redes sociales y la constante búsqueda de contenido atractivo, la línea entre lo público y lo privado se difumina cada vez más. Serkan y Yozge han sabido jugar con esta línea de una forma muy hábil. Han permitido que su cercanía sea visible, que su complicidad se filtre en sus apariciones públicas y en sus interacciones en línea,
creando una narrativa que el público ha adoptado y alimentado. Y lo que nosotros hemos cazado es precisamente la magnitud de esta estrategia y sobre todo, la maestría con la que la han ejecutado. No se trata de que hayan sido pillados en una cita secreta, sino de que hemos desvelado la arquitectura detrás de su conexión pública. Hemos confirmado que si bien su vínculo es real en su esencia de amistad y respeto mutuo, la forma en que se presenta al mundo es un arte en sí mismo. Han construido una imagen de pareja ideal, no necesariamente romántica en un sentido tradicional, sino como un dúo poderoso, una fuerza conjunta que atrae miradas y genera conversaciones. Y esa atracción es, sin duda, real. La verdad que no esperabas es que su relación es un ejemplo perfecto de cómo la autenticidad, combinada con una visión estratégica, puede crear un fenómeno de masas. Han sabido aprovechar la expectativa del público para construir una marca personal colectiva que es mucho más fuerte que si hubieran actuado de forma aislada. No es una pareja creada por el marketing, sino una asociación real que el marketing ha sabido potenciar hasta niveles insospechados. Hemos identificado momentos clave, como ciertas entrevistas donde sus respuestas se complementaban a la perfección, apariciones en eventos donde su lenguaje corporal gritaba complicidad, y publicaciones en redes sociales que si bien podían interpretarse de múltiples maneras, siempre mantenían un hilo conductor de cercanía y apoyo mutuo. Todo esto, analizado en conjunto, nos lleva a la conclusión de que su relación es una obra maestra de la proyección pública moderna. Y aquí viene lo interesante porque esta verdad es inesperada. Porque la mayoría de la gente tiende a pensar en blanco o negro, o son pareja o son solo amigos, o es real o es falso. La complejidad de su situación es que es una mezcla magistral de ambas cosas, elevada a un nivel artístico. No hay engaño en el sentido de mentir sobre sentimientos profundos, pero sí hay una construcción consciente de una imagen pública que va más allá de una amistad convencional. Han creado un espacio donde la admiración mutua, la sinergia profesional y una genuina simpatía se traducen en una conexión que cautiva al público. La caza se refiere a haber desentrañado esta intrincada red de relaciones, estrategias y percepciones públicas. Hemos ido más allá de los titulares y los rumores para entender la dinámica subyacente. Y lo que encontramos es un testimonio de la evolución del marketing personal y de cómo las figuras públicas interactúan con su audiencia en la era digital. Entonces, para resumir brevemente lo que hemos descubierto, Serkan y Ozge no están cazados, en el sentido de haber sido sorprendidos en una situación comprometedora o en un romance oculto tradicional. Lo que hemos cazado es la genialidad de su estrategia de proyección pública. Su conexión es real en términos de amistad, admiración y sinergia profesional, pero la forma en que esta conexión se presenta al mundo es un arte cuidadosamente diseñado para captar y mantener la atención del público. Han sabido capitalizar la curiosidad general, permitiendo que la interpretación de su vínculo se desarrollara de forma orgánica, mientras ellos, con maestría, guiaban esa narrativa. La verdad es que su asociación es un fenómeno moderno, un ejemplo de cómo la autenticidad puede ser potenciada a través de una visión estratégica inteligente, creando una conexión que, aunque no sea un romance convencional, es profundamente real y cautivadora para su audiencia. Espero de verdad que este análisis les haya resultado tan intrigante y revelador como a nosotros. Ha sido un viaje fascinante desentrañar esta historia, y nos encanta poder compartirlo con ustedes. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Estaban esperando algo así? ¿Qué otras teorías tenían sobre Serkan y Ozge? Déjenme todos sus pensamientos y opiniones en la sección de comentarios, que siempre me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si han disfrutado de este vídeo y les ha parecido interesante, por favor, no olviden darle un buen me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con quien creen que le pueda interesar esta historia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse futuros vídeos. Activen la campanita para recibir las notificaciones. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.